Ok. ¿Cómo están todos? ¿Ahora un poquito más relajados? Bien. Hermano Miguel, le tengo algo, no me deje olvidar, tengo que pasarle algo. Bien. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Romanos. Romanos capítulo 7. Los que estuvieron hace muchos años en nuestra iglesia, cuando recién empezamos, saben que yo prediqué el libro entero de Romanos. Fue como un año y algo, todos los domingos predicando el libro de Romanos versículo por versículo. Y fue un tiempo de mucho crecimiento para mí como cristiano y como predicador. Un gran tiempo. ¿Vas a tocar guitarra, hermano? Dale, yo creo que cualquiera. Sí. Él es tan experto que puede tocar cualquiera. Romanos capítulo 7. El título del mensaje es Un segundo matrimonio fructífero. Un segundo matrimonio fructífero. Versículos 1 al 6 dicen así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíes. Necesitamos tu dirección sabia. Necesitamos entender lo que enseña tu palabra, porque deseamos vivir para ti. Yo sé que eso requiere fe y acción. Así que háblanos, y yo me comprometo, Señor, obedecer y seguir lo que tú me enseñas y cómo el Espíritu obra en mi corazón. Gracias por tu palabra, es perfecta. Amamos cada palabra de ella. Y gracias por dárnosla y preservarla hasta el día de hoy, para que podamos tener palabras de vida en nuestras manos. Gracias, Señor. Te pido que Jesús sea glorificado en su iglesia en estos momentos y que cada uno de nosotros seamos edificados para tu honra y tu gloria. Si hay alguna persona presente o que vaya a escuchar eso desde otro lugar, o en momentos después de la grabación, mi oración, Señor, es que me des claridad y denuedo para hablar tu palabra como debo, y también que Jesús sea exaltado en todo, que su evangelio se proclame claramente, para que se entienda y para que personas puedan responder. Gracias, Dios, por estos momentos juntos donde podemos aprender de ti. Es glorioso pensar que tú nos amas y no nos has desamparado. No te has olvidado de nosotros. Estamos aquí casi en el punto del continente, en el fin del mundo. Y tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
empieza el versículo 1 diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y hay un paréntesis, ¿cierto? Como para aclarar algo, dice, pues hablo con los que conocen la ley. Algo que nos da a entender que probablemente esté refiriendo mayormente a los judíos en este texto. Si pensamos hace 2000 años, los gentiles romanos no entendían mucho de la ley de Dios. Y dice, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Los versículos 2 y 3 dicen, ¿por qué? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pues si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí en estos versículos nos enseña que no solo es permitido que los viudos se vuelven a casar, pero incluso la Biblia nos enseña que es algo que Dios anima a hacer. De hecho, hay un texto en 1 de Timoteo 5:14 donde dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Así, clarito, en blanco y negro. No solo es permitido, sino es algo animado. De hecho, me recuerda del pastor Jack Baskin, que hace poco estuvo con nosotros, que fielmente, cierto, sirvió al Señor con su esposa en Corea, después en Estados Unidos, después viajando en todo el mundo, y luego ella falleció. Y mientras todo ese tiempo, había una mujer llamada Shari, que tuvo el sueño de ser misionera, y con su esposo empezaron a prepararse para ser misioneros, y luego él falleció. Ella en su viudez siguió sirviendo al Señor en una agencia misionera en Springfield, Missouri. Luego el pastor Baskin fue invitado a predicar en una iglesia. Y la gente dijo, tienes que conocerle a ella. Le dijeron a ella, tienes que conocerle a él. Ellos empezaron a hablar. No sé si está bien dicho, hubo chispas. Y hoy en día están casados, ¿cierto? El Señor les unió a los dos en su viudez para seguir sirviéndole a Él. Y Dios sigue usándoles y estuvieron con nosotros en febrero. Bueno, hermanos, mencionando esto, no quiero que nos distraigamos de algo. Voy a hacer unos comentarios. Muchos quisieran hacer de este pasaje que sea un pasaje sobre el casamiento, el divorcio, las segundas nupcias, etc. Pero no es. No es un pasaje sobre esto. ¿Ya? Lo que Dios está haciendo es establecer algo simple, algo conocido de todos que conocen la ley, que uno se casa, se mantiene fiel hasta la muerte y después de ser viudo o viuda se puede casar de nuevo. Después nos va a hacer una enseñanza sobre esto. Aunque no sea un texto sobre el divorcio, con frecuencia se me hace la pregunta, Pastor, ¿estás a favor del divorcio? No, hermanos, yo odio al divorcio, no a los divorciados. Al contrario, no podría amar más a los divorciados. De hecho, muchas veces tienen heridas profundas y nosotros debemos tratarles con el amor necesario para que se sanen estas heridas. De hecho, yo creo que si tú preguntas a una persona divorciada, ¿te gusta el divorcio? Tampoco va a decir me gusta, ¿cierto? ¿A quién le va a gustar? Yo odio el divorcio porque Dios lo odia. Malaquías 2:16 nos dice esto. Mi postura en cuanto al divorcio es lo mismo que dijo Jesús. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero este no es el punto del texto. Tampoco es el punto del texto la viudez o segundas nupcias. El punto es, como dije, que alguien se casa, se mantiene fiel a su cónyuge hasta la muerte, y si su cónyuge muere, queda libre para casarse de nuevo. La pregunta entonces es, si no se trata de esto, ¿por qué Dios lo dice? ¿Por qué lo está diciendo? Y es donde llegamos al versículo 4. Así también vosotros. Esta frase indica que la información de los versículos anteriores era para que entendiéramos algo respecto a nosotros.
¿cierto? Era una ilustración de la relación que un hijo de Dios tiene con el Señor en el Nuevo Testamento. Nosotros estábamos casados con la ley, pero ahora estamos muertos. De hecho, miren lo que dice. Leamos el versículo entero primero. Dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren, en el capítulo 6, de hecho en mi Biblia está casi en la misma página, capítulo 6, versículo 2, dice, en ninguna manera, respondiendo a la pregunta de que si nosotros somos salvos por gracia, debemos pecar más para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera, miren lo que dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Ahora, o sea, antes estábamos casados con la ley y ahora estamos muertos, morimos con Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice el versículo 4. Entonces, con Cristo nosotros hemos muerto. Nosotros no podíamos ser de Cristo mientras éramos de la ley. Eso es lo que está enseñando. No podíamos ser de Él mientras éramos del otro. De hecho, en el griego, el lenguaje original, en el versículo 3 está esta frase. Dice, se uniere a otro. No sé si lo ven. A ver, en el versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón. ¿Ven esta frase? En el versículo 4 se repite esta frase en el griego. En el castellano cambia, pero en el griego es la misma frase. Y es, seáis de otro. Dice en el versículo 4, para que seáis de otro. O sea, mientras éramos de la ley, no podíamos ser de otro. ¿Cierto? Pero ahora que nosotros morimos a la ley, sí podemos ser de otro. Somos de Cristo. Para que pudiéramos ser de Él. O nosotros, o la ley, tuvo que morir. Sucede lo mismo con el antiguo pacto. El antiguo pacto o testamento. Pacto y testamento son como sinónimos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo testamento y el nuevo testamento. Si pueden, guarden su lugar en Romanos 7, porque vamos a volver. Pero miren en Hebreos 9 conmigo. Hebreos capítulo 9. Quiero leer los versículos 15 y 16. Dice en el versículo 15 de Hebreos 9. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El Señor Dios mismo hizo un pacto con Israel en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí. Él hizo un pacto con Israel. Entrando en un pacto con Israel, este es el antiguo pacto. Y Dios había prometido, en Jeremías, por ejemplo, un nuevo y mejor pacto. Los judíos le dicen el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Y Dios había prometido este nuevo pacto. Pero para que el primer pacto quedara nulo, alguien tenía que morir. Era un contrato entre dos, entre Dios e Israel. Y en el momento que Cristo murió en la cruz, ¿se acuerdan ustedes que Él dijo, en esta copa está mi sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento?
Cristo derramó su sangre y murió. Y ahí terminó el primer pacto. Porque, como dice el versículo 16, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Y quién fue el testador? Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios y Dios el Hijo. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí terminó el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y en su sangre, en su muerte y su resurrección tenemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Entonces era necesario que uno muriera para que se estableciera otro. Y es parecido aquí en Romanos, nos está diciendo que no podíamos ser nosotros de Cristo mientras éramos de la ley. Y es por eso que en el momento de la salvación, nosotros morimos espiritualmente. Nosotros nos identificamos con Cristo con la fe. Y sucede un bautismo espiritual. Y en este bautismo nosotros morimos con Cristo. Luego el bautismo físico en agua, que no tiene nada que ver con la salvación, es solo algo simbólico, pero es una de las razones por qué es por inmersión, porque solo la inmersión tipifica una muerte, sepultura y resurrección. Pero el bautismo físico simboliza lo que sucedió internamente, espiritualmente. En el momento de la salvación, nosotros somos bautizados con Cristo en su muerte. Estamos muertos al pecado, estamos muertos mediante el cuerpo de Cristo, muertos a la ley. Y ahora somos de Él y resucitados con Él con nueva vida, para que andemos en esta nueva vida. Y de eso está hablando Romanos 6 y 7. Dice, así también vosotros. Eso haciendo vínculo del versículo 4 con los versículos 2 y 3. Y ahora nosotros somos de otro. Lean conmigo una vez más el 4. Les voy a enseñar algo, hermanos, que yo hago como alumno de la Biblia, como hijo de Dios, y cuanto más como predicador. Yo siempre procuro ver en un pasaje, un texto, cuál es la idea principal, cuál es la idea central. Y aquí podemos ver, miren lo que dice el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando leo la frase a fin de que, ahí yo estoy viendo que es la aplicación principal del texto, el porqué, la razón, la intención del autor. ¿Y qué es aquí en nuestro pasaje? Dios quiere que nosotros seamos de Cristo para que seamos fructíferos. Por eso el título que algunos de ustedes dijeron, un segundo matrimonio fructífero. El Señor quiere que seamos fructíferos para Él, a fin de que llevemos fruto para Dios. En la parábola del sembrador, Dios quiere que nosotros seamos la buena tierra fructífera, y donde la palabra no se hace infructuosa. Dios no quiere, hermanos, que nosotros seamos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice esto, 2 de Pedro 1, 18. De hecho, vayan conmigo a 2 de Pedro. 2 de Pedro, el capítulo 1. Es un pasaje que estuvimos estudiando hace un par de semanas en Portaicén. Dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya estoy preparando un sermón acerca de este pasaje. Probablemente es lo que vamos a estar comiendo hoy en la tarde. Pero recordando lo que dice allá, busquen 2 de Pedro 3, 18. Dice en 2 de Pedro 3, 18, antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nosotros que ahora somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos un hogar prometido para siempre en el cielo. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios entre el momento de ser salvo hasta morir o hasta que suene la trompeta y Cristo venga a arrebatar a los suyos? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Quiere que nosotros estemos creciendo constantemente, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y es parte del fruto. Dice, a fin de que llevéis fruto para Dios. Y acá en 2 Pedro 1 dice que no seáis ociosos ni sin fruto. Y dice específicamente en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si vayan por favor conmigo a Juan capítulo 15. Juan 15, por favor, y el versículo 8. No sé si escucharon cuando cantábamos el himno y decía, como un sarmiento en la vid. Y eso refiere a cómo Cristo, ¿cierto?, es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y permaneciendo en Él podemos llevar fruto. Y Él quiere que llevemos fruto. Él quiere que llevemos más fruto. Quiere que llevemos mucho fruto. Él quiere que llevemos fruto que permanece. Abundante fruto que permanece. Y aquí en este pasaje nos habla mucho acerca del ser fructífero. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermanos, podemos ver claramente que Dios desea que seamos fructíferos. Él creó en Génesis. Y lo primero que dijo fue fructificar. Él quiere fruto. Jesús va y se acerca se me fue la palabra, el árbol de higos. Higuera, iba a decir hígado. Y vio a una higuera que estaba sin fruto. Y la maldijo. Él quiere que seamos fructíferos, que llevemos fruto, mucho fruto, más fruto y que este fruto permanezca. Yo te preguntaría, ¿cómo está tu fruto? Porque fuimos salvos, morimos al pecado, morimos a la ley y ahora somos de Él que resucitó. ¿Pero a fin de qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cómo está tu fruto? Yo no soy uno de estos cristianos que se cree fiscalizador de fruto de otros cristianos. No estoy ahí viendo cómo estás. Pero lo que sí quiero es que tú te examines. ¿Cómo está tu fruto? Podemos entender fruto de muchas maneras. ¿Cuál es el fruto de una higuera? Higos, ¿cierto? ¿Y qué es el fruto de un cristiano? Algunos dicen el fruto del Espíritu o diferentes cosas. Pero una manera muy literal de entender el fruto es otros cristianos. Si el fruto de un naranjo es naranjas, el fruto de un cristiano es otros cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que tú ganaste una persona a Cristo? Una persona que no tenía salvación y hoy día sí tiene salvación. Antes iba a ir al infierno y ahora va al cielo. Una persona que no estaba ni ahí con las cosas de Dios, pero que hoy le busca, tiene hambre y sed de justicia y busca a Cristo. Nosotros debemos tener fruto para Dios en conocimiento, ¿cierto? Crecer en la gracia y el conocimiento.
Debemos ser fructíferos en cosas como reproduciéndonos en otros, ganando almas, discipulando. También hay otras maneras que Dios desea que nosotros seamos fructíferos. Conocimiento. Él quiere que seamos fructíferos en salvación, reproduciéndonos en otros. También Él desea que nosotros, pues habiendo crucificado la carne, quiere que andemos en el Espíritu para que seamos tierra fértil, para que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros su fruto, ¿cierto? En Gálatas 5, andando en el Espíritu. Hermanos, ¿cómo está su fruto? Hoy, ¿conoces más, amas más a Dios que hace un año? Hoy hay gente siguiendo a Jesús que hace un año no seguían a Jesús por medio de ti, tu obra en el Señor. Hay personas que hace un año conocían muy poco de Cristo, pero ahora saben más acerca de Jesús y leen su palabra cada día, oran, se congregan fielmente por tu obra. ¿Cómo está tu fruto? ¿El Espíritu Santo tiene libertad de producir su fruto en ti? ¿Estás andando en el Espíritu? Son buenas preguntas. No permitas que caigan esas preguntas en oídos sordos. Piensa, que penetren las preguntas para que podamos ajustar y el Señor haga su obra en nosotros. Volvamos a Romanos 7. A fin de que, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7 y el versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Qué fuerte el contraste, ¿no? Acá, porque también está hablando de llevar fruto. En el versículo 4 habla de llevar fruto para Dios y en el versículo 5 habla de llevar fruto para muerte. Siempre tenemos que recordar que la Biblia tiene contexto. Siempre donde vas leyendo. Y este concepto, el contraste de fruto para Dios y el fruto para muerte, no se separa del resto de los pasajes que rodean nuestro texto. Y en el capítulo 6 habla de esto. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo 21, que es solo 3 versículos antes del capítulo 7. Dice, pero ¿qué fruto? Hablando de fruto, ¿cierto? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y déjenme hacer algo acá. Algunos hablan de la vida antes de Cristo como, esos sí que fueron los días de gloria, ¿cierto? Cuando andaba con mis amigos en carretes y esos eran tiempos. ¿Sabes qué? No debes hablar así. Cuando tú hablas de tu vida sin Jesús, tu perspectiva debe ser una perspectiva de vergüenza. Ay, no puedo creer que así vivía. No puedo creer que fui yo. Como que fue otra persona. Me dan vergüenza. No debe ser así. Déjame decirte en qué andaba yo. ¿Cómo era yo? Es una cosa contar tu testimonio. Pero no te jactes de la maldad que hacías. No sientas vanagloria por lo malo que eras. Al contrario, si no hay nada malo en compartir los detalles feos de tu pasado. No hay nada malo de eso porque muchas veces puede ser un testimonio de la gracia de Dios. Lo que Dios ha hecho y para que Él reciba gloria. Pero ten cuidado de no vanagloriarte de las cosas pasadas. No debe ser así. ¿Ya? Pero es poderoso que las incluyas en tu testimonio para que las personas puedan ver qué hace Dios. Porque hay gente ahora como tú antes eras. Y esa gente quizás piensa, Dios no podría hacerlo en mí. Dios no me puede salvar. Pero si ve lo que Dios hizo en ti, se dan cuenta de que sí,
Dios lo puede hacer en mí también. Parece que es un niño nomás que está tocando la puerta, ¿cierto? Bueno, está bien. Escucharon que la prédica era tan buena que querían salir. No. Pero son cosas que nos dan vergüenza. El versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del versículo 5 del capítulo 7, las pasiones pecaminosas que eran por la ley que obraban en nosotros. Cuando nuestras vidas se podían describir con concupiscencia, y donde nosotros hacíamos lo que nos daba las ganas, riendas sueltas, y como resultado de las concupiscencias, nosotros vivíamos en lascivias, pasiones desordenadas. Dice el versículo 21, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Y qué dice al final del versículo? El fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Porque la paga, el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál era el fruto de eso? Muerte. Y ahora Dios quiere que nosotros llevemos fruto para Él. Fruto para Dios. Amén. Hemos sido libertados del pecado, dice Romanos 6:22, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios quiere que nosotros seamos santificados. Entendemos la santificación de tres maneras. La primera es una santificación de posición delante de Dios. En el momento de ser salvo, hemos sido santificados y somos santos. Pero después hay un proceso de vida donde Él va moldeándonos a la imagen de Cristo. Cada vez somos más santos. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y es un proceso de vida. Es este proceso de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Luego hay un momento futuro donde vamos a ser completamente, enteramente santificados. Él ya nos libró del poder del pecado. Y actualmente Él nos está librando de la práctica de hacer el pecado. Y un día futuro nos va a librar de la misma presencia del pecado. Cuando Cristo vuelve y nuestros cuerpos son transformados a la imagen de Él, completamente tendremos un cuerpo de gloria como el cuerpo suyo. Y ya no lucharemos más con el pecado. Y es un momento futuro de santificación. Pero ahora, hermanos, en el proceso de santificación, debemos andar en el Espíritu, someternos a Dios, su palabra y el Espíritu de Dios, para que Él haga su obra de santificación en nosotros. Y este es el fruto que quiere que llevemos para Dios. Volvamos al texto de Romanos 7, el versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso me recuerda de 2 de Corintios capítulo 3. Si quieren buscar conmigo, vamos a ir a 2 de Corintios 3, porque nosotros hemos muerto. La Biblia dice, ya no estamos bajo la ley, estamos libres de la ley, hemos muerto a ella. Y Cristo es el fin de la ley, nos dice Romanos. Miren en 2 Corintios 3 y el versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Hermanos, nosotros estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. En el cuerpo de Cristo morimos a la ley y ahora estamos con unas segundas nupcias, por decirlo de una manera, en Cristo, ¿cierto? Éramos de la ley, ahora somos de Él, de Jesús. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En el Antiguo Testamento se entendía que no se puede matar, por ejemplo. Pero ahora Cristo dice que tampoco debemos enojarnos, tampoco debemos odiar. Muchos vivían su vida por ojo, ¿cierto? Pero ahora damos la otra mejilla. Y entendemos que no necesariamente siempre va a haber en blanco y negro un versículo que me dice, haz esto o no hagas esto. Pero nosotros andamos en el Espíritu. Y Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Nosotros tomamos principios bíblicos en la palabra, que a veces son temas generales. Y nosotros después aplicamos estas cosas en la vida, deseando vivir una vida santa y agradable al Señor. Pero hay peligro en eso. A veces la gente quiere convertir todas sus reglas en una ley. ¿Cierto? Por ejemplo, tienes que ir al culto con una corbata. Hay muchos que... Yo sé que en Coyhaique hay iglesias que son así, que es básicamente ley. Si vas a ir, tienes que ir con traje. Ahora, si quiere venir al culto con traje, no tengo problema. Está bien. Si quiere venir sin traje, pero vestido, ¿cierto? Está bien. Ven nomás. No hay que dejarlo abierto a interpretación. Pero lo importante es ver principios bíblicos, ¿cierto? La Biblia, por ejemplo, habla de modestia. Dice que las mujeres deben vestirse modestamente. Ahora, ¿qué significa eso? Significa modestia, ¿cierto? Que tapen sus cuerpos para revelar la gloria de Dios. Pero ¿significa que mi falda puede llegar hasta la rodilla? ¿O tiene que llegar hasta el tobillo? ¿O tiene que llegar 4 dedos debajo de mi rodilla? Y son cosas que suceden, que los cristianos empiezan a aplicar reglas y terminan convirtiendo lo que debía haber sido servir al Señor en espíritu, se convierte en letra. Que no es la idea. La idea es que nosotros sirvamos a Dios de corazón y no por una lista de quehaceres. Y tengo los 100 tics, ahora soy buen cristiano. No, porque fácilmente tú puedes ser por fuera un sepulcro pintado blanco y por dentro huesos muertos. Y te ves perfecto quizás porque cumples con toda la lista de los seres humanos, la lista religiosa. Pero el problema es que tu boca confiesa y tu corazón está lejos. Entonces tampoco es la idea. Ahora sí hemos sido librados de la ley. Pero esto no significa pecaremos para que la gracia abunde. No. Significa que no solo no acostarse con la mujer extraña, significa tampoco mirarla con codicia. O sea, si algo el Espíritu va más allá, es más estricto aún. Pero entendemos que es de un corazón para Dios y un corazón para el prójimo. ¿Por qué? A fin de llevar fruto para Dios. Quizás tú sientes, no estoy llevando fruto. Puede ser porque eres ocioso espiritualmente. No estás dedicándote. Tú sabes que debes leer la Biblia, pero no lo haces. Tú sabes que debes orar, pero no lo haces. Tú sabes que debes congregarte, pero solo lo haces cuando te dé las ganas. Quizás por eso no hay fruto. Tú sabes que debes evangelizar, pero no lo estás haciendo. Salí a pescar con mi papá hace unos días atrás. Pescamos 4. Pero ¿saben qué?
por 2 horas tuvimos las cañas con el cebo en el agua. Si tú no lanzas, no vas a pescar nada. Quizás no tienes fruto porque no predicas el Evangelio. Si tú tienes el concepto de evangelizar a otros con tu estilo de vida, van a ver mi buen ejemplo como cristiano y se van a convertir. Estás muy engañado. Esa es una mentira. ¿Debes tener un buen testimonio por Cristo? Sí, todos los cristianos. Pero Él dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar es con la boca, no con el estilo de vida. Hay una frase famosa que dice, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa palabras. Odio esa frase. No. Usa tus palabras siempre, porque aparte de eso no hay manera de predicar el Evangelio. El testimonio cristiano es importante, pero no es predicar el Evangelio. Si tú no estás discipulando a alguien, no vas a ver a nuevos creyentes alcanzando madurez espiritual. Pero pastor, no quiero hacerlo con estudios, está bien. No es la única manera de discipular. El problema es que no vas a discipular con tu ejemplo tampoco. Va a requerir tiempo. Vas a tener que invertir en otros. Tiempo, estando con ellos uno a uno, enseñando, guiando. Yo fui discipulado, pero no con un discipulado de estudios. Fue simplemente, ¿te puedo enseñar a ganar almas? Ok. Y me llevó a ganar almas y me enseñó. ¿Te puedo enseñar a leer la Biblia? Sí. Nos sentábamos, me enseñó a leer la Biblia. ¿Te puedo enseñar a orar? Me llevó a un auditorio de una iglesia y pasamos una noche entera orando. ¿Te puedo enseñar a predicar? Y me enseñó a hacerlo. Dijo, voy a sentarme ahí en las bancas y finge como que está lleno. Estoy yo solo, pero predícame. Hay más que una manera, ¿cierto?, de discipular. Tú quizás sientes que no eres fructífero. Quizás es porque no lees la Biblia. Pero quizás es porque sí lees la Biblia. Pero lo haces por cumplir. Tienes una guía y la guía dice, tienes que leer tanto para leer en un año. Así que lo haces, pero así como, ok, me tocan 3 capítulos hoy. Y no pones atención. Y lo haces religiosamente, pero no llega a tu corazón. No amas lo que lees, no amas a Dios. Y esa es la letra que mata. El pastor dijo que leer la Biblia es mala. No me malentiendan. Pero podemos hacer las cosas correctas de la manera incorrecta a veces. Llegamos a un culto, pero no porque amamos a Dios, es porque si no voy, los hermanos van a ver y me van a criticar. O sea, estamos mal. Si no voy, el pastor me va a mandar un mensaje. Aunque no siempre es mi estilo. Jesús es el buen pastor y si somos suyos, le seguimos. Esto significa hasta los cultos también. Como pastor, yo no siento que tengo que estar rogando a cristianos que hagan lo que tienen que hacer, que es congregarse. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es alimentarles, pero si no vienen las comidas, pues, ¿qué puedo hacer? Hay personas que deben estar aquí comiendo ahora, pero no están. ¿Pero qué puedo hacer? No les voy a agarrar así. ¡Abre tu boca! No. Para que llevéis fruto para Dios. Quizás sientes que no tienes el fruto del Espíritu Santo en tu vida, pero es porque Él usa vasos limpios. Dios quiere el fruto de santificación en nuestra vida, pero si nosotros amamos al mundo y a la carne y no andamos en el Espíritu no va a producir su fruto en nosotros. La carne está crucificada, pero si nosotros en cada momento la queremos resucitar y vivir conforme a las concupiscencias en vez de conforme a la palabra y como el Espíritu Santo nos guía, Él no va a querer producir su fruto en nosotros. Hay muchas razones, hermanos, por qué uno puede no llevar fruto. Lo importante es que si Dios te ha hablado en estos momentos cortos de algo, debes hacerle caso. ¿O soy el único a quien Él habló? Yo y Luis, Él dijo amén.
Dios te habló, te está haciendo así, donde duele. Entonces hay que responder con fe y ser hacedor de su palabra. Amén. Vamos a orar.